Acá. Bueno, buen día a todos. Vamos a empezar un poco con la clase de hoy. Sí, gracias igual. Te extrañé un poco la semana pasada. Vamos a empezar siempre con un repaso de lo que vimos la clase pasada, que me da la impresión a mí que fue hace como un año la clase pasada. No sé si ustedes le da la misma impresión. Lo bueno es que, como Benjamín, me parece que todos deben haber repasado la clase pasada por YouTube anoche, como para refrescar los conceptos, ¿o no? Sí. ¿Qué vimos la clase pasada? Terminamos de ver el tema 6, donde les conté un poco cómo es el ISA del X86, que es un ISA que es incremental, a diferencia de uno modular, como el de RISC-V, y es un ISA que está fuertemente marcado por la compatibilidad. Entonces es un ISA que tiene sus 50 años de antigüedad y bien ganados. Es un ISA muy complejo, es un ISA que tiene pocos registros, tenía 8 registros de propósito general y tenía muchos modos de direccionamiento, porque está pensado en otra época, para otra época. En general, para tener buena performance, lo que hacen muchos compiladores y demás es que las instrucciones se traducen en microoperaciones, y esas microoperaciones son las que se ejecutan rápido. Son las más comunes, entonces tratan de hacer más rápido el caso más común. Y de todas maneras, pasa a veces que las que son instrucciones complejas que siguen estando dentro del ISA, ya directamente un compilador moderno ni las usa, ni las tiene en cuenta. Existen, uno los puede seguir utilizando a propósito, pero si no, directamente los compiladores modernos ya ni los usan. De esa manera se logra que, con todos esos técnicos y muchas otras cosas más, los procesadores basados en este ISA de X86 tienen buena performance, y no solamente muy buena performance, sino que son los que tienen mejor performance. A pesar de que son los más complejos y más complicados, etc. Vimos también que, a pesar de que no es recomendable ni óptimo seguir programando en el ensamblador, vemos que sigue siendo muy importante, porque alguien tiene que hacer no solamente el hardware que está por debajo, o sabiendo cómo son los programas que funcionan por encima, sino todos los programas de base que interactúan fuertemente con el hardware de abajo, como compilador, sistema operativo, todas esas cosas. Y por eso sigue siendo muy importante el comprender el lenguaje ensamblador, a pesar de que no es popular, claramente. Y después empezamos el tema 7, que es el tema que estamos viendo hoy, que vamos a seguir viendo hoy, en que consiste en, vamos a hacer un procesador desde cero. Y ese procesador desde cero, la idea es pensado que sea en performance. Y para pensar en performance, vamos a tratar, como idea, hacer que tenga un CPI igual a 1, fijo. O sea, que todas las instrucciones se ejecuten en un ciclo. ¿De acuerdo? Vimos un repaso de componentes combinacionales, sumador, multiplexores, ALUs. Vimos un repaso de componentes secuenciales para el almacenamiento, un registro, un banco de registro, una memoria bastante ideal. Todos esos componentes son sincrónicos. Vimos una metodología de clocking y vimos que todos se escriben con un flanco de reloj. ¿Se acuerdan? Y empezamos a ver los pasos para diseñar el ISA y vimos que, digamos, el primer paso por dónde empezar para diseñar el ISA, no, para diseñar el camino de datos, es empecemos por el ISA, porque es nuestra interfaz, es lo que nosotros tenemos que proveer. Entonces, arranquemos con ese objetivo y veamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan de algo? Sí. Sí, bien, por lo menos está despierto Fausto para responder. ¿Alguna pregunta? Porque hoy vamos a empezar directamente a diseñar el camino de datos. Si no hay preguntas. Muy bien. No hay quiz. Alivio para todos.
Entonces, yo dije que empezamos por el ISA del RISC-V. Nosotros no vamos a trabajar, ahora en este ejemplo, digamos, en esta clase, con todo el subconjunto, con todo el ISA del RISC-V, que no son tantas instrucciones, pero igual vamos a usar un subconjunto de todas las instrucciones. ¿Por qué? Porque con ese subconjunto voy a tener un pantallazo representativo de cómo es el proceso, primero, de cuáles son las claves y puntos clave, y es fácilmente, o bueno, fácilmente entre comillas, expandible al resto de las instrucciones. La técnica, la manera de diseñar es la misma. ¿Qué instrucciones vamos a usar nosotros? Load y store, que son las de acceso a memoria. Vamos a utilizar 4 instrucciones de procesamiento, suma, resta, una AND y una OR, y vamos a utilizar unos saltos por igual, branch equal. Vamos a trabajar con solamente esas 7 instrucciones. ¿Estamos? Después van a ver que para todas las otras variantes del load, load by, load half es lo mismo, todas las aritméticas van a ser más o menos iguales, los saltos van a trabajar más o menos parecidos. Pregunta, ¿qué formatos tienen esas instrucciones? A ver, load, ¿qué formato tiene? ¿Bruno dijo ahí? Bueno, ¿quién dijo? Ah, Agustín dijo. No, Matías dijo ahí. No lo veo. Matías dijo ahí. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué formato tiene la instrucción load? Agustín dice S. ¿I o S? Es tipo I. Y aunque no tengan los formatos a mano, tienen que ya manejarlo un poquito mejor. Store, ¿qué formato tiene? ¿El mismo? Sí, el mismo que el load. ¿Cómo? Me imagino que el mismo que el load. El mismo que el load, dice Benjamín. ¿Agustín? Este sí es S. S. ¿Alguien más? El store tiene formato S, que es parecido al I, no es el mismo que el I, porque tiene los registros diferentes. ¿Por qué? Porque el load tiene un registro fuente y un registro destino, y el store tiene 2 registros fuentes. ¿Se acuerdan? Y en el RISC-V los registros están siempre en los mismos lugares. Entonces, por eso, load y store tienen formatos diferentes. Formato I y formato S. La suma, ¿qué formato tiene? R, ese es fácil. Las otras 3, también R. Son todas formato tipo R, porque son todas aritméticas. El salto, ¿qué formato tiene? U, J, B. ¿Quién dijo B? Santana, puede ser que dijo B también. Tiene formato B, que es parecido al S, pero con una diferencia. ¿Alguien se acuerda cuál? Mauricio se acuerda cuál. Mauricio, ¿no? Dice que la constante está desplazada un bit, porque los saltos saltan más lejos. Menos mal que no tomo quiz hoy. Como Benjamín no se acuerda cuáles son los formatos de las instrucciones, está la diapositiva del repaso del formato de las instrucciones. ¿Estamos? Formato R, formato I, formato S, formato U. No vamos a trabajar ahora con ninguna instrucción de formato U. ¿Profe? Sí. Nos va a tomar que no sepamos cuál es cada nombre, porque yo, por ejemplo, sé que existen y que una tiene 2 grados, 3 y así, pero no me acuerdo el nombre, digamos, de cada tipo de instrucción. ¿Cuál es R, cuál es I? ¿Qué pregunta, digamos? En general, por un lado, no creo que te tome específicamente cuál es cada uno. Claro, por ejemplo, la pregunta, ¿qué tipo, lo que estamos viendo recién, Sí. qué tipo de instrucción tiene? Por eso, no creo que te lo tome, pero sí espero que lo sepas. Que no es lo mismo. ¿Me entendés? Claro. Ahora, ¿por qué espero que lo sepas? Porque me parece que los nombres son 3 letras. R, I, S, U, digamos, o sea. Bueno.
creo que podés intentarlo, digamos. No fue mucho esfuerzo. ¿Me entendés? No es, claro, no es... Bueno, eso ya es un avance, entonces ya la próxima te va a acordar otra cosita la semana que viene y yo esperaría que se los acuerden, digamos. Más o menos. Pero no es el nombre lo más importante. Más o menos el dibujito, ahora que lo ven, se acuerdan los 4 formatos. ¿Qué es lo importante? Todos los opcodes son de 7 bits. Hay 2 formatos más, B, que acabamos de decir que es casi igual a S, y J casi igual a U, que no lo vamos a ver ni a J ni a U. La diferencia es que el campo inmediato está desplazado un bit. Esto va de 11 a 0, son 12 bits. El otro son los mismos 12 bits, pero va de 12 a 1. Porque el bit menos significativo siempre es 0 para los altos. Y otra cosa importante, los campos para los registros siempre están en la misma ubicación. RD siempre está en esa posición. RS1 siempre está en esa posición. RS2 siempre está en la misma posición. Y los campos inmediatos siempre son extendidos en signo, y la extensión de signo se hace repitiendo el bit más significativo. El bit más significativo es siempre el bit 31. Esos son todos detalles que los vamos a tener en cuenta ahora. Digamos. ¿Se acuerdan ahora de estas diapositivas? ¿Alguna pregunta? Con esto en mente, vamos a ver los RTL, porque hemos dicho, una vez con ELISA, hacemos el RTL para ver qué es lo que tendríamos que hacer. Y acá ustedes han hecho RTL o RTN, en sistemas con micro, para prerequisitos. Acá va una pequeña variante. ¿Y cuál es la variante? Ustedes normalmente, yo les daba una instrucción en formato de RTN abstracto y les daba un camino de datos. Y les decía, hagan los pasos para hacer esa instrucción en este camino de datos. ¿Se acuerdan? Ahora no tienen camino de datos. Entonces, ¿con qué camino de datos van a tratar de hacer el RTN? Y la idea es que sea lo más abstracto posible y lo más rápido posible. O sea, lo más simple posible. ¿Estamos? Sí. En nuestro caso, digamos, no vamos a hacer cuando no haya que extender el signo, sino que siempre lo vamos a hacer. Siempre lo vamos a hacer. ¿Escucharon toda la pregunta de Agustín? Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Las 4 instrucciones, no están las 7, pero todas las tipos son parecidas. Tenemos un add, load, store y branch. ¿Cómo es el RTN o el RTL para el add? Lo primero que tiene que hacer es el fetch. Y en el fetch, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cargar, o sea, buscar en memoria la instrucción que está apuntada por PC. Entonces eso hacemos MPC. Y la primera pregunta que ustedes pueden hacer es, ¿los guardamos en algún lado? Por el momento, no. Porque no sabemos dónde lo vamos a guardar. Capaz que sí, capaz que haga falta. ¿No? Pero lo que hay que hacer seguro es buscar MPC. ¿Está claro? Y además, seguro, una vez que buscamos eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Actualizar PC. Entonces PC se hace PC más 4. ¿Estamos? ¿Estamos para todo o no? Y después, ¿qué es lo que hace esta instrucción? Lee 2 registros, RS1 y RS2, lo suma y al resultado lo guarda en el banco del registro. Entonces ustedes me dicen, bueno, ahí está puesto en una sola línea. ¿Se puede hacer eso en una sola línea? Ya vamos a ver. Eso va a depender del camino de datos que decidimos nosotros. Pero eso es lo que yo intentaría hacer. ¿Se entiende? Sí, Matías. ¿Y el decode lo hacemos por aparte? El decode va, en principio, también mágicamente en el medio. De algún modo, digamos. Ya vamos a ver cómo lo hacemos. Podría ser como una carga que directamente está Ya vamos a ver. Por eso, ya todavía no tenemos camino de datos, lo vamos a construir. El tema es, ¿a qué apuntamos? Ese es lo que les quiero mostrar. ¿Vamos? Apuntamos a, si se puede, estaría bueno hacer
que todo esto se haga de un solo saque. Porque recordemos una cosa, la idea es hacer toda la instrucción en un solo ciclo. Vamos, o sea, tengo que hacer el fetch, la actualización del PC, la búsqueda de los operandos, la suma y la escritura en el banco de registro, todo eso en el mismo ciclo. Eso es lo que queremos. ¿Se acuerdan? Bueno. ¿Alguna duda con respecto al RTN de add? ¿Cómo sería el de load? Tengo que buscar la instrucción, hacer el fetch, actualizar PC. Y después, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esta parte lo que hace es el cálculo de la dirección de salto. Perdón, salto no, de acceso a memoria. Tengo el registro base, o sea, busca en el banco de registro base, le suma la constante extendida en signo, con eso accedo a memoria y el valor que leo de memoria lo guardo en el banco de registro. ¿No era sin signo? Siempre, bueno, no, siempre es con signo. Siempre la constante extendida en signo. ¿Está claro? El RTN. Para store es casi lo mismo. Vuelvo a acceder al banco, el fetch por supuesto, accedo al banco de registro, le sumo la constante extendida, con esta dirección accedo a memoria, pero la diferencia está en que ahora el registro lo guardo en memoria. Y el branch sí ya tiene un poco de cosas diferentes, porque accedo para hacer el fetch, no vale la pena acá actualizar PC. ¿Por qué? Porque en realidad depende. Entonces, acá accedo a los dos registros, o sea, accedo al banco de registro, hago la comparación y si estos registros son iguales, actualizo PC con el valor de PC más la constante extendida en signo. Y si los registros no son iguales, actualizo PC con PC más 4. Eso es lo que hace un salto. ¿Estamos? ¿Se entiende para todos? ¿Qué comentarios tengo yo acá puestos? Primero, fíjense que todos los fetch son idénticos, excepto para el salto, que va a tener un tratamiento distinto. Entonces eso nos da la pauta que primero voy a tratar de hacer un fetch para todas estas y después voy a ver qué pasa con el salto. ¿Todos saben por qué el PC se incrementa en 4? Porque trabajo con 32 bits. ¿Quién más dijo algo? Por tamaño de registro. Por el tamaño de los registros y el tamaño del direccionamiento a memoria. El direccionamiento a memoria es a byte. Los registros, todos son de 32 bits, que son de 4 bytes. Entonces, una instrucción, porque la instrucción son de 32 bits, entonces la instrucción siguiente está 4 bytes después de la actual. Entonces, el PC hay que sumarle 4. ¿Está claro para todos? Lo que está en rojo es el cálculo de la dirección de acceso a memoria. ¿Cómo funciona la extensión de signo? Lo dije yo recién. La extensión de signo simplemente es repetir el bit más significativo, que en este caso va a ser siempre el bit 31. Para los dos formatos eso. Sí. Y es más sencillo en el caso de los saltos hacer un fetch distinto y después comprar la condición, no podemos directamente hacer el mismo fetch y si... ¿Podría ser, sí. Eso depende del diseño. Yo te voy a decir cómo lo voy a hacer yo, que es como lo hacen los autores del libro también. Vos después podés hacer otra cosa y es válido también, como dice Matías, lo podemos hacer igual al fetch y después acomodamos estas condiciones de algún modo. Restamos 4, hacemos alguna otra cosa, pero sí se puede. Otra cosa importante es que, en general, las 3 primeras instrucciones simplemente hacen cosas, una a continuación de la otra. En cambio, el salto tiene ya algo diferente. Es la única que tiene una comparación del estilo de, che, si pasa esto, hago una cosa y si no, hago otra. Entonces eso ya lo hace distinto.
al salto. El tratamiento que va a tener el salto va a ser de algún modo diferente del resto de las instrucciones. ¿Alguna pregunta? Entonces sigo. Y la idea es que vamos a ir haciendo por partes. Nuestra primera parte es, arranquemos por el fetch. Que con eso agarramos 3 renglones de las 4 instrucciones, digamos. El fetch, lo primero que vimos es que todas las instrucciones secuenciales eran el mismo fetch. Eran iguales. Y vamos a dejar, como dije, los saltos en suspenso. ¿Qué necesito yo para hacer el fetch? De salida. Necesito un PC. Mínimamente, un registro. Que contenga el valor de la dirección que quiero buscar. De la instrucción que quiero buscar. Y que ese registro, como dijimos, todos los registros se escriben al final del ciclo. ¿Está claro? ¿Qué más necesito? Una memoria. ¿Por qué? Porque tengo que buscar en algún lado M de PC. Entonces necesito la M, digamos, la memoria. Esa memoria para instrucciones, fíjense, tiene estas particularidades. No necesita señales de control, ni entrada de datos. O sea, asumo que de alguna manera mágica el código se carga. Pero una vez que el código está cargado, ya no se escribe más esa memoria, solamente se lee. ¿Estamos? Y por ende no me hace falta ni una señal de escritura, ni una señal de lectura. Porque simplemente la considero como si fuese una especie de bloque combinacional. Yo le pongo una dirección de entrada y después de cierto tiempo tengo una salida. No hace nada más esa memoria de instrucciones. ¿Entienden la simplificación? ¿Y qué más necesito? Un sumador. ¿Por qué? Porque tengo que hacer PC más 4. Entonces directamente puedo poner un sumador que me sume 4. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Entonces, si yo tengo un registro PC, tengo una memoria y tengo un sumador que sume 4, ¿cómo podría hacer para hacer lo que era el fetch? ¿Qué era el fetch? Acceder a M de PC y hacer PC más 4. Acá Benjamín me piensa en base y dice, pongamos 2 bases. Bueno, pongamos 2 bases. Pero a la hora creo que el dibujo, tratando de conectarlos y buscando hacerlo lo más rápido posible, lo más eficiente posible, puede quedar una cosa así. No sé si son 2 bases, capaz que sí, pero a la larga es PC, conectarlo directamente con la entrada en memoria. Entonces, cuando PC tenga un valor estable, va a generar la entrada de direcciones de la memoria y después de cierto tiempo la memoria me va a dar la instrucción. Después vemos qué hacemos, a dónde lo conectamos. Y a su vez PC, lo que tengo que hacer es sumarle 4. Entonces lo conecto al mismo valor con una entrada del sumador, le pongo un 4 fijo y en la salida del sumador la cargo en PC. Okay. Sí. ¿Sería más barato poner una segunda árbol que un segundo bar? A ver, ¿cómo es si sería más barato poner una segunda ALU que un bus? No, en general un bus es más barato que una ALU. ¿Para qué pondrías otra ALU vos ahora? No, es que estoy pensando porque digamos, nosotros utilizamos la ALU para hacer la suma y esas cuestiones. Y digamos, usted ahí la está utilizando que vaya siempre al PC, el resultado de la ALU. Y necesita otra ALU para hacer las operaciones después de... Sí. Entonces, digamos, esa era la cuestión. ¿Es más barato poner un segundo más o...? En general es más barato siempre poner un bus que una ALU. Ahora, no estamos tratando de optimizar costo acá. Lo que tenemos que hacer es tratar de hacer todo el camino de datos para que ejecute la instrucción en un ciclo. Después vamos a hacer un análisis de si conviene o no. Sí. Y por ejemplo, en el RISC-V, ¿tiene un sumador extra o pasa por la ALU principal? Ya vamos. RISC-V tiene 800 millones de implementaciones distintas. ¿Estamos? Nosotros vamos a hacer una. La que estamos haciendo, la primera que estamos haciendo, vamos a hacer 3 en realidad. La primera, por ahora, tiene un sumador. Después vamos a ver cómo hacemos para sumar en la instrucción de suma. Esto todavía recién estamos haciendo el fetch. ¿Estamos? ¿Van bien?
Perfecto. Ese es nuestro primer pedacito de rompecabezas. Vamos a ver ahora, sigo con las instrucciones tipo R, que son las que para mí siguientes son las más fáciles. Ahí está el recordatorio de cómo es el RTL. ¿Qué necesitamos acá? Necesitamos leer dos registros del banco de registros. Necesitamos un banco de registros. ¿Estamos? Los campos RS1 y RS2 vienen dados en la instrucción. O sea, una vez que yo lea acá la instrucción, recuerden el formato, yo ya tengo RS1 y RS2. ¿De acuerdo? Es fácil sacarlos de ahí. Ahora, una vez que tenga los valores del banco de registros, lo que tengo que hacer es sumar los registros. Entonces ahí necesitaría una ALU. Y ahí sí necesitaría una ALU, no un sumador. ¿Por qué? Porque puedo hacer la suma, la resta, la AND o la OR. Entonces van todas englobadas acá y necesito una ALU. El otro era un sumador. Podrías, por supuesto, usar la ALU para hacer sumar 4 también. Pero ya vamos a ver. Luego el resultado lo escribo en el mismo banco de registro. Entonces, ¿qué componentes necesito para hacer instrucciones en formato tipo R? Un banco de registro y una ALU. ¿No? No estaría necesitando nada más. Estos valores del registro vienen de la instrucción. Podrías conectar directamente la salida de la memoria de instrucciones con esto. La ALU tiene dos entradas. El banco de registro que dijimos que lo íbamos a usar nosotros tiene dos salidas. Entonces podría conectar directamente esto así. Y la salida de esto, ¿a dónde tiene que ir a parar? Al banco de registro. Entonces podría conectar así. Y se acabó. Y no, ni siquiera pienso en bases. Fíjense. Matías. Y esa sería, en principio, hasta ahora la conexión más simple que podría hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien? Sin embargo, tenemos las instrucciones load y store. ¿Qué pasa con las instrucciones load y store? Tenemos ahí el RTL. También necesitan leer datos del banco de registro. Load necesita RS1 y el store necesita los dos registros. También necesitan la ALU. Porque tengo que calcular, tengo que sumar el valor de R de RS1 más la constante extendida en signo. Por ende acá la constante hay que extenderla en signo antes de que entre la ALU. Luego, load accede a memoria. Y después al dato leído de memoria, lo guarda el resultado en el banco de registro. Entonces ahí da la pauta que necesito en principio una memoria. El store guarda el dato leído del banco en la memoria. Primera pregunta. ¿Esta memoria, donde accede el load y donde guarda el dato del store, puede ser la misma memoria que para las instrucciones? O sea, imagino que sí. Agustín dice que no, pero después dice que imagino que sí. O sea, imagino que el poder dejar separar una parte para instrucciones y otra parte para memoria. La memoria de micro que usábamos tenía las instrucciones y las operaciones que digamos los datos por igual guardados. Pero digamos, O sea, si estamos dos memorias, salía diciendo esta la carga para las dos, una separada del banco para memoria. Sí, porque nos habíamos visto que la memoria, nosotros deseamos que el micro, aunque tengamos varias memorias distintas, pero que solo tiene una, digamos, de transparente. Ajá. Pero la memoria que me elegí solo tiene una entrada de salida, no tiene una entrada de datos, la memoria solo de instrucción. Es buena la observación de Maxwell, ¿no? Pero la podemos cambiar a la memoria. O sea, la memoria que necesitamos hasta este momento no necesitaba más cosas, digamos. Necesitaba solamente eso. Pero ¿puede ser la misma o no? ¿Todos están de acuerdo que sí? Bueno, no. No puede ser la misma. ¿Por qué? Porque se están olvidando la idea base de todo esto. Quiero hacer todo en un solo ciclo.
¿Estamos? Quiero hacer todo el acceso en un solo ciclo. Entonces, si yo quiero hacer el fetch y el acceso a datos en el mismo ciclo, no puedo dar dos direcciones. No puedo tener dos cosas en el mismo base. Claro, no puedo estar dando una dirección con PC y además otra dirección para ver dónde voy a buscar un dato o guardar un dato, si es la misma memoria. ¿Y cuándo se escribe y cuándo se actualiza la memoria? Así. Al final del ciclo, porque tengo un solo ciclo. ¿Entienden? Ese es el dato que todo lo que han dicho tenían razón, tenían parte de razón y era verdad, pero se me olvida el dato que yo necesito hacer, o estoy buscando hacer, las cosas en un solo ciclo. Si tengo que hacer un solo ciclo, no puedo tener una única memoria. ¿Entienden todos por qué? Entonces necesito que sean dos memorias diferentes. Una para instrucciones y una para datos. Porque necesito darle dos direcciones diferentes en el mismo ciclo, en el mismo instante. ¿Está claro? Mal. Pero mi tonta mi duda, pero si queremos ver formas que igual el precio, ¿por qué no usamos un banco de gigantes de memoria? Es buena, porque a la larga el banco de registro no es muy gigante, no lo puede hacer tan gigante como quieras. Y a la larga sí o sí, vos acordate las 5 partes del procesador. Tenés el procesador, 5 partes de la computadora, procesador, memoria y entrada-salida. Sí o sí necesitas tu memoria grande, tu memoria de más cosas. O sea, a la larga, con algún momento vas a tener que hacer memoria. La única excepción a lo que estoy diciendo es el procesador que se acuerdan que les conté en el tema 2, el que era una cosa entera de una hoja 4. Ese es el único que no tiene acceso a memoria. Tiene 18 GB de RAM integrado dentro del micro. El único hasta ahora que rompe el esquema este, digamos. Bueno, ¿está claro entonces por qué se necesita una memoria separada? La clave está en el mismo ciclo, no en todas las cosas que dijeron ustedes. Entonces necesitamos dos nuevos componentes, además del banco de registro y la ALU. Necesitamos un extensor de signo, que en principio lo hago con una pelotita, pero es fácil. Porque ¿qué es lo que hace el extensor de signo? Repetir el bit más significativo, o sea, recibe de acá la constante y la acomoda eventualmente los cables y la extiende. ¿Está? Y necesitamos una memoria de datos. Esta sí va a tener una entrada de direcciones y una entrada de datos. Y sí va a tener las entradas de control para lectura y para de escritura. Y por supuesto la salida de datos para cuando queramos leer. ¿Está claro? Entonces, teniendo en cuenta las instrucciones tipo R, las instrucciones load y las instrucciones store, ¿cómo tratamos de conectar todos esos componentes para que todo fluya? Recién había dicho el banco de registro, las dos salidas a la ALU y la salida de la ALU al banco de registro. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos así. Donde lo primero que ustedes van a ver es que, vamos de izquierda a derecha, yo recibo la instrucción y de la misma instrucción tengo los valores de los registros que tengo que leer del banco. Y también de la instrucción sale la constante que tengo que extender. Las salidas del banco de registro, supongamos para el tipo R, van conectadas a la ALU, como antes. La ALU, tengo la salida de la ALU, viene por acá, por este camino, va por acá y viene al banco de registro. Eso habíamos dicho que hacía para las tipo R. ¿Lo ven todos? ¿Qué hacen las load y store? El registro 1 lo agarran, lo suman con la constante, viene por acá, y entonces el registro 1 y la constante la suman. ¿Con eso qué generan? Una dirección de memoria. Entonces directamente la salida del ALU va a la memoria, ya sea para load o para store. En el caso del load,
el dato que leen viene por acá, por el mismo camino, y se escribe en el banco de registro. Y en el caso del store, en esta dirección, ¿qué es lo que grabo? El registro leído. Entonces, en vez de mandarlo a la ALU, lo traigo por acá y lo mando a la memoria. ¿Se entiende? Fíjense. Y después yo quiero sacarlo de la memoria, ¿Cómo se quiere sacarlo de la memoria? alguna información que haya escrito en la memoria. Usas una instrucción load. Se lo ve el data memory sin cablecito. No, esto no es una salida, un dibujito, es como el register, es el nombre del bloque. Esta es la entrada, esta es la entrada, esta es la salida. Profe, Sí, en el tipo R, nosotros comentábamos la salida de la ALU al banco de registro. sí. Ahora, Eso está, la salida de la ALU viene por acá, te salteas la memoria porque no hace falta, y por este lado va al banco de registro. ¿para qué es el multiplexor? Esa es una buena pregunta y eso es lo que va en la diapositiva siguiente. Pero por lo pronto, ¿entienden esto hasta acá? ¿Estamos? ¿Qué es lo importante acá? De vuelta, no hay bases. Fíjense que no hay bases. Directamente conecto como más me conviene. Voy conectando como más me conviene. Pero la pregunta de Mauricio es buena. Dice, ¿para qué son esos multiplexores? O sea, ¿qué son esos multiplexores que están en el medio? Eso yo hasta ahora no se los había mencionado. Ahí está el mismo dibujito, ¿no? No es que hago trampa. Surge la necesidad de tener estos dos multiplexores. ¿Por qué? Profe, podría ser como los registros que mantienen datos sin el No, no son registros. Y no mantienen nada. ¿Qué es un multiplexor? ¿Cómo? ¿Fuerte? Elige una de las entradas. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que, el segundo operando de la ALU, o sea esto, puede venir de dos lugares distintos. Puede venir del banco del registro, en el caso de las instrucciones tipo R, o puede venir de la constante inmediata, en el caso del load store. Entonces yo tengo que poder elegir de dónde viene el segundo operando de la ALU. Y para elegir un resultado entre dos posibles opciones, lo que se usa es un multiplexor. Es una señal de control que cambia según la instrucción. Exactamente. Esto es una señal de control que cambia según la instrucción. Entonces, si es tipo R, tiene que elegir un 0. Si es load o store, va a tener que elegir un 1. ¿Entienden? Y eso mismo pasa del otro lado. ¿Por qué? Porque el dato a escribir en el banco de registro también puede venir de dos lugares. ¿Cuáles son los dos lugares? Puede venir de la salida de la ALU, en el caso de las instrucciones tipo R, o de la salida de memoria, en el caso de la instrucción load. Entonces, de vuelta, tengo un lugar para conectar y tengo dos posibles fuentes, dos posibles lugares de donde viene ese dato. Entonces necesito un multiplexor que me elija cuál de los dos es. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Seguro? ¿Seguro? No. Está bien. Lo que pasa es que muy tenue el sí, digamos. Algunos ni siquiera contestan y mueven la cabeza en cara de sí, ponele. Yo creo que lo entiendo. Otra cosa como de manera. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Vamos conectando según vamos necesitando. No armamos ni un bus, nada. Este va para acá, este va para acá, esto tengo que sacar de este lado. Van dos para el mismo lugar. No puedo conectar dos cables juntos, entonces va un multiplexor. Vamos a ver cuando tengamos que hacer que las pistas no se crucen. No pasa nada con eso. ¿Profe? Sí. Pero nosotros lo estamos haciendo como tipo para un subconjunto, pero si después yo le voy a querer agregar nuevas instrucciones que a lo mejor no entran en este esquema, estoy mal.
De a poquito. Guardar la pregunta y en una hora te la contesto. ¿Por qué? Porque lo primero que vamos haciendo ahora es que nos falta el branch. O sea, supongamos que vamos haciendo un poco el fetch, supongamos que vamos haciendo tipo R, load store, nos falta el branch. Y el branch tenía varias consideraciones distintas, porque era un RTL que era diferente. Pero a ver, ¿cuán distinto es? Por un lado, lee los registros de vuelta, porque lee el RC1 y el RC2, o sea, tengo que acceder al banco de registros. Tengo que compararlos. ¿Cómo los puedo comparar? Con la ALU. ¿Haciendo qué cosa? Que los reste. Y solamente la comparación por igual va a ser verificar si la resta da 0. ¿Se puede hacer eso en un solo ciclo? La idea es hacer todo en un solo ciclo. Ahora vamos a ver cómo, digamos. Hasta ahora, vos vas accediendo al banco de registro, acá ya lo hacías. Pero digo, el restar y comparar. A eso es lo difícil. No, es que no es restar y comparar, es restar. Restar y ver si lo de 0. Sí, las ALU en general tienen una salida así igual a 0. Las ALU, a ver si está puesto acá o no. Sí. Tiene además una pequeña salida que dice que te indica si el valor es 0. Es algo típico, ¿no? Entonces, por suerte, la ALU, como tienen ese tipo de cosas, es fácil saber si es 0. ¿Está? Ahora, entonces, una parte, o sea, la comparación la tenemos. Para hacer el PC más 4 también lo tenemos. ¿Qué es lo que nos está faltando? El cálculo de la dirección destino, en caso de salto, de PC más la constante. Pero de vuelta, la constante es una constante extendida en signo. También la tenemos. Esta va desplazada en lugar hacia la izquierda. ¿Se acuerdan por qué? Sí. ¿Por qué? Era porque La respuesta está era más compatible. La respuesta está más. Sí, la respuesta es porque el branch tiene formato B. ¿No? Bueno, exactamente, por eso es, digamos. Pero está bien, la idea ya estaba ahí flotando en el ambiente, digamos. Y lo que tengo que hacer es sumar el desplazamiento al PC. Entonces, ¿cómo podemos hacer todo eso? Por el momento, es decir, la ALU la puedo usar. No, ¿por qué? Porque ya la estoy usando. Vamos a de vuelta. Tengo que hacer todo en un solo ciclo. La ALU ya la estoy usando para comparar. Entonces, tengo que usar o PC o el mismo sumador de antes que me sumaba 4 o un nuevo sumador. Pongamos por el momento un nuevo sumador. Pero estamos suponiendo que no hay retraso entre Sí, hay la retraso. componente o que o el retraso es tan pequeño en comparación del ciclo. No, vos tenés que hacer el ciclo suficientemente grande para que te cumpla todos los retrasos. Te cubra todos los retrasos. Eso así terminamos el tema. Por lo pronto me genera, pongamos un nuevo sumador. No sé todavía si es lo mejor, pero lo agreguemos, después vemos. Y necesito un nuevo multiplexor. ¿Por qué? Porque como dice ahí, el PC puede tomar su valor de dos lugares distintos. O PC más 4 o PC más la constante. El PC, el multiplexor no tendría señal de entrada, la salida 0 de la luz. Va por ahí. El multiplexor, ya vamos a ver, digamos, pero el camino de datos, ¿qué sería? De vuelta, de la instrucción leo dos registros, estos van a la ALU, como esto está parecido como era recién, sale la constante va a un sumador nuevo, donde recibe PC, la constante, y sale una dirección que eventualmente va a registro PC con un multiplexor. El multiplexor va a tener una señal de control. Ya vamos a ver si del 0 de la ALU, pero casi. Pero el mismo estaría utilizando, digamos, si nos
no estuvieran iguales. Como de hecho la comparación y lo quieren hacer en la ALU, tiene el PC, digamos, nuevo en la otra ALU, pero no está haciendo, digamos, no está verificando, digamos, si el valor aquel, digamos, hace que haga el salto o no. Esto te va a dar el 0. Y esto, como dice acá, te va a una lógica de control de salto. ¿Estamos? Y después vos vas a tener la dirección de salto con la otra. Si esto da 0, te va a ayudar a controlar un multiplexor que te va a elegir si el PC viene de ahí o venía de PC más 4, que era lo que habíamos puesto al principio. ¿Preguntas? Porque esta es la tercera piecita de nuestro rompecabezas. No se podría, digamos, poner un multiplexor antes del sumador y con la lógica esta de control. Elegir 4 cosas, sí, se podría. Pero que no lo hacemos así, así cuando... O sea, al multiplexor lo necesitas igual. Lo necesitas o antes, o después, o aquí, o allá, pero lo necesitas igual. Y en ese caso, capaz que ya por algo, por eso no lo hacemos así. No, sí se puede. Se podría, digamos. Se podría hacer así. ¿Profe? Sí. Entonces primero sería la comparación y en caso que la comparación me diga que no son iguales y tengo que hacer PC más 4, entonces tendré que volver a hacer... Es que no lo haces primero. O sea, el fetch ya lo tenemos por un lado. Esta comparación va por otro. Que ahora vamos a ver cómo mezclamos todo. ¿Acá? Todo lo haces acá. En este bloque mágico, sí. Yo le digo bloque mágico, pero a ver, de vuelta, lo que vos haces ahí son cables. O sea, son cables de decir, este lo muevo para acá, este lo pongo para acá, este lo saco por este otro lado, este lo extiendo. Exactamente, entonces no es que sea tan difícil, digamos. ¿Estamos? O sea, son mover cablecito y acomodarlo, pero no tenés ninguna lógica, nada ahí. ¿Alguna otra pregunta? Con esas 3 piecitas, bueno, esto no hace falta, podemos ya engancharlas todas juntas y ver cómo queda por ahora nuestra primera versión del camino de datos completo, que sería una cosa así. Y acá va lo que planteaban ya todos, más o menos. Acá hay varias preguntas sueltas por ahí. ¿Cómo funcionaría esto? PC. Partimos de acá. Cuando esto escribe un nuevo valor, o sea, cuando llega el flanco, esto me va, después de un cierto tiempo, retardo de PC, me va a mostrar una salida estable. Esto va a la memoria de instrucciones. Se hace MLPC. También va a un sumador, que suma 4. Y también va este otro sumador. Va para todos lados, donde pueda ir. Se propaga por todos lados. Después de un cierto tiempo, por supuesto, te va a dar PC más 4. Después de un cierto tiempo, esta memoria de instrucciones nos va a dar la instrucción. Y de la instrucción yo directamente saco los campos. Entonces, saco los campos para los registros, RS1, RS2, RD, y saco todos los campos para armar las constantes. Y le digo, armame la constante. Y extender en signo y déjame acá un dato listo de 32 bits. ¿Estamos? ¿Qué va a hacer el banco de registro? Después de su retardo, va a tener sus 2 valores a la salida. En el caso de que sea una instrucción tipo R, este multiplexor me va a elegir la fuente de acá, este los va a sumar o restar o lo que sea, la salida de la ALU va por acá, este me va a decir, tomame la salida de la ALU, entonces me va a escribir en el banco de registro. Lo mismo que habíamos visto en las hace 2 diapositivas. Si es una instrucción load store, este me va a decir, tomame el dato de la constante, sumalo con el registro 1, con esa dirección accede a memoria. Si es para un load, después del dato, o sea, después de un cierto retardo de esta memoria, obtenemos el dato y lo escribimos en el banco de registro. Si es para un store, del banco de registro sacamos el dato a escribir y terminamos. ¿Y qué pasa si es un branch?
De vuelta, este multiplexor me dice, elegí del banco de registro. Entonces me va a tomar estos dos, los va a restar. Si son iguales, me va a activar esto, que es el único cablecito que por ahora me está quedando suelto, o casi uno de los pocos que me está quedando suelto. Y me va a decir, esto me va a ayudar a controlar este multiplexor, que me elige si el valor que escribo en PC viene de este sumador o del de arriba. Pero está muy feo de buscar eso en el parcial. Sí, totalmente. Pregunta. Este cero, digamos, me lo podría conectar directamente al control del multiplexor, porque si no, si yo hacer alguna operación matemática, o sea, necesito una lógica extra. Es solo en el caso O sea, la pregunta es, si necesitas una lógica extra, Claro, porque si no, voy a hacer una suma, pero voy a la suma popular cero y ¿qué me va a hacer? entonces no es una pregunta, es una afirmación. O sea, pregunto si necesito una lógica extra. Lo que dice Agustín es, iba a lo que preguntaba Mauricio hace un rato. Esta salida 0, ¿puede ser la que controla el multiplexor? En principio parecería que sí, pero ahora Agustín dice, no, me parece que no. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo dos registros cualquiera, estoy haciendo una suma cualquiera y esto me da 0 de casualidad? Estoy sumando más 1 menos 1. Me da 0, entonces me va a activar el multiplexor y va a hacer que el PC se escriba con un valor incorrecto. Y tiene razón. O sea, por algo no está conectado todavía esto ahí. Ojo, tampoco está conectado porque fíjense, todas las señales de control no están conectadas. O sea, no hay ninguna señal de control conectada. Y una pregunta que también había hecho Matías antes es, bueno, acá está más o menos el canal de datos, pero ¿cómo se decodifica esto? También por ahora es magia. ¿Estamos? Pero todas las señales de control va a haber que conectarlas de algún modo. Ya vamos a llegar. Después del recreo, ¿no? No se crean. Sí, Mateo. el dato calculado en esa área de registro, cuando no está conectado al cero, digamos, a cero también, digamos. ¿Cómo? Si justo necesito guardar en el banco de registro una operación tipo R que me dé Sí. cero, no está conectado ese cero con... Pero esto no es no es el resultado 0, es un indicador de 0. El valor 0 va a salir por acá y este sí lo mandás por acá. Esto sería el flag que después vos grabarías en un bit. Digamos, esto es un bit, estos son 32. ¿Profe? Sí. Con tantas componentes no se necesita un total muy grande y pueden que no se introduce. Ya vamos a llegar. Sí, la respuesta es sí. Y esa ya es la conclusión de esto. Está adelantándote. Está bueno, digamos, pero ya va pensando. Pero ojo, entienden todo el funcionamiento. Todo eso se hace en un ciclo. ¿Estamos? Porque todos los valores como la memoria, esta otra memoria, el banco de registro y el PC, todos se escriben en el mismo momento, que es al final del ciclo. Entonces todos los valores tienen que mantenerse y las señales se van propagando por todos lados. ¿Está claro? Se van propagando, se mantienen, están y terminan sus operaciones hasta que termine el ciclo. Ahí se escribe la memoria de datos, se escribe el banco de registros, se escribe el PC y empieza un nuevo ciclo con una nueva instrucción. Matías. No nos convendría mucho porque no podemos hacer pipeline. Después. Para un cacho. O sea, lo primero que estamos haciendo es estamos armando un camino de datos para ejecutar el set de instrucciones. Y hasta ahora vamos bien. Por lo menos yo creo que vamos bien. No sé ustedes cómo van. Digamos. ¿Se entiende un poco? Después vamos a ver problemas como lo que dice Benjamín de che, pero esto al final no conviene porque esto es demasiado lento. Es su intuición. Vos me decís, no, pero esto no me sirve porque no voy a poder hacer pipeline. Ya vamos a llegar. Tranquilo. Todas esas preguntas van a tener respuesta. ¿Alguna otra pregunta más específica sobre esto? ¿Hacemos un break? Bien, listo. Nos vemos en
7 minutos. Esa se pregunta de la pregunta de darle. No, tendría que haber sido controlado. No hay problema con eso. La función hecha ya. La función montar vectores. Bueno, había dejado esto a propósito en el recreo porque quede ahí permanentemente para que se vaya grabando en su retina. Pero la idea ahora es retomar y como siempre con un pequeño recuerdo de próximos pasos. Hoy vemos el tema 7. Quizás lo terminamos o no, ya vamos a ver, vamos bien. Si no lo terminamos, no me queda 3 diapositivas para la semana para el miércoles. El miércoles, sea como sea, empezamos tema 8, seguro, que ya está subido en el sitio web. El jueves a las 15 tienen práctico con la evaluación del laboratorio 1. En la semana se va a publicar el TP4, que son temas 7 y 8. Y el viernes probablemente terminemos con el tema 8. Ese es más o menos el recorrido. Me pidió el ingeniero Valentini que les recuerde que hoy a la tarde tienen consultas presenciales. No sé si van a venir o no, pero como la semana pasada no hubo y fue todo raro la semana pasada, que les recuerde que hoy tienen consulta a las 3 de la tarde, creo que también. Puede ser, por si necesitan. Y si no quieren venir, de todas maneras pueden hacer consulta igual por Discord, todo ese tipo de cosas. Pero si hay gente presencial y gente en Discord, el presencial tiene la prioridad. ¿Alguna consulta con respecto a esto? No, esta es la parte fácil de la materia. Ahora, ¿en qué hemos quedado? En el diagrama anterior parecía que estaba todo conectado, parecía que andaba todo bien, sin embargo quedaban algunos cablecitos sueltos. Esos cablecitos sueltos eran el 0, que mencionaban, estaban preocupados Mauricio y Agustín, y las señales de control, que había que ver, estaban todas muy bien las señales de control, pero hemos quedado con una magia que lo hacemos después. Esa magia que la hacemos después la vamos a hacer ahora. Y primero eran en total 7 señales de control, por especificar. Vamos para atrás, total es fácil. ¿Cuáles son? Están inclusive marcadas de celestito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, y el 0 que se lleva. El 0 es una salida, no es una señal de control. Ya vamos a ver. Las 7 señales de control que necesitamos son estas 7. La rara acá es esta, o la distinta, porque son todas un bit, un bit, un bit para los multiplexores, un bit, un bit, un bit para controlar las señales de lectura, escritura acá, y esta que son 4. Es la que es un poco diferente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Esa es la que me llama a mí la atención primero, porque normalmente muchas ALU son así, tienen una entrada de función que permite elegir la función y son de 4 bits. Son más o menos cosas comunes en las ALUs más típicas que hay. Pero sin embargo, ¿cuál es el problema? Nosotros no usamos todas las funciones de la ALU. No necesitamos todas las funciones de la ALU. Entonces, ¿por qué? Porque por un lado, para load y store, ¿qué necesitamos que haga la ALU? Que sume. Porque ¿qué es lo que suma? El registro base más la constante inmediata para el modo de direccionamiento indexado. Para branch necesitamos que reste, porque hace la comparación entre los registros. Para las tipo R, que eran suma, resta, AND y NOR, necesitamos que haga suma, resta, AND y NOR. ¿Está claro? Entonces, en realidad vamos a necesitar 4 funciones. ¿Está claro? Damos suma, resta, AND y NOR. Y además, está el hecho de que la señal esta señal de control de la ALU se usa un poco después. ¿Por qué? Porque la necesitamos para la ALU, y la ALU se va a usar después de acceder al banco, el registro, después de extender la constante en signo, o sea, por lo menos tiene un poquito más de tiempo que algunas de las otras señales de control. Entonces tenemos ahí un pequeño beneficio que podríamos usar a favor.
¿Qué hacemos con todo esto? Decimos, vamos a hacer una cosa. Vamos a separar el control de la ALU del control principal. Y vamos a hacer un control local para la ALU. ¿Para qué nos sirve ese control de la ALU? Nos sirve para divide and conquer, que la clásica, o sea, separamos y vamos a hacer dos cosas que en principio van a ser más fáciles y después vamos a ver cómo las vinculamos entre sí. Pero es cuando tenemos que agarrar un problema complejo. Sí, estoy grabando, gracias, Alejandro. Mira, buen dato. Se podemos probar igual, pero la idea de esto es, como el control puede que sea difícil, lo partamos en dos y tratemos de que sean dos controles más sencillos. ¿Tom? Es la decisión de compromiso que vamos a tomar. La idea es que no solamente vamos a reducir el tamaño, vamos a reducir el retardo y probablemente la complejidad también. ¿Cómo será este control de la ALU? Es combinacional y eso es una ventaja. ¿Por qué es combinacional? Porque simplemente va a recibir unas entradas y con esas entradas va a generar las salidas. El hecho de que sea combinacional significa que lo podemos modelar el control con una tabla de verdad. ¿No? O sea, debe haber alguna tabla de verdad que me genere la combinación correspondiente. Esta es la tabla de verdad. Y ahora va la explicación de qué es lo que vendría a ser. La salida de la tabla de verdad es esta. ¿Estamos? Que son los 4 bits que recibe la ALU para su función. Los 4 bits típicos que tiene de control una ALU. Van a ser estos. Ahora, ¿cómo vamos a generar esos 4 bits? Lo primero que necesitamos es 2 bits, que vamos a ver de dónde vienen, que nos va a permitir codificar cuáles son las funciones que nosotros usamos. O sea, ¿cuáles son las funciones que nosotros usamos? Dijimos que eran suma, resta, and y or. ¿Estamos? Son 4. A su vez, en realidad, esas 4 las podemos decir que son, las podemos codificar, obviamente con 2 bits, pero de la siguiente manera. La suma le hacemos un 0, 0, la resta hacemos un 0, 1, y directamente 1, 0 es, fíjate, que sea tipo R, es decir, fíjate qué es lo que hace la instrucción. ¿Me explico? Entonces, nosotros, para la instrucción load, vamos a hacer que esto sea siempre 0, para el store, vamos a hacer que esto sea siempre 0, porque lo que queremos que hacer es que la ALU sume. Para el branch vamos a hacer que esto sea 1 para que la instrucción para que la ALU reste. Y para estas 4, o sea, para todas estas que son tipo R, vamos a hacer decir, poner estos valores en 1, 0, que van a especificar, fíjate en la instrucción. Y lo que vamos a hacer, le vamos a pasar los campos función, porque se acuerdan que teníamos los campos función, que eran los que me diferenciaban las tipo R entre sí. ¿Se acuerdan de eso o no? Entonces, para estas de arriba, que son load, store y branch, no me interesan los campos función, porque van a estar ocupados con otras cosas, pero para las tipo R sí. Y a la larga lo que tengo que hacer es que me sume, reste, y acá haga suma, resta, and y or. Entonces, para que sume, la salida va a ser siempre 0, 0, 1, 0. Estos son los dados por la hoja de datos de la ALU. Estos no los pongo a propósito yo. Estos son los que vienen dados por la hoja de datos de la ALU. Entonces, acá voy a sumar y acá también voy a sumar. ¿Está claro? Acá voy a restar y acá también voy a restar. Pero el control va a ser de manera distinta, porque este va a restar porque es un branch y este va a restar porque es una operación tipo R de una resta. Los dos restan y hacen lo mismo, pero la señal de control que se genera de dos maneras diferentes. ¿Se entiende? Sí. El control es combinacional. Sí. Como pasa directamente siempre el algo y los dos campos de función. Claro. Para encontrar todo, aunque es con utilizaciones distintas para... Exactamente. Encontrar todo. Te va a generar, vas a recibir estos 2 bits
y estos 10 bits. Y va a generar 4. Va a recibir 12 bits de entrada y 4 de salida. ¿Estamos? Sí. ¿Cómo diferencia entre la suma y la resta ahí? Porque sí tiene otro input en AND, pero tampoco función que está mal. ¿Cómo es la pregunta? ¿No te entendí? Si dice ahí en el campo función, Sí. de suma y resta no son cero. El campo función 3 porque este es distinto. O sea, estos dos, si estos dos son iguales, estos son distintos. Estos dos son iguales, estos son distintos. Eso ya depende de la combinación de los campos función de cada una de las operaciones. Que eso viene dado en el ISA y viene en la instrucción. ¿Está? Entonces, estos son los 2 bits que estos 2 bits sí tendría que generar, pero ahora ya tendría que generar 2 bits en vez de 4 bits. Es un poquito más fácil. Y de vuelta, las funciones son 0, 0 para que sume, 0, 1 para que reste, 1, 0 para que haga lo determinado por el campo función. Este campo, esto sí depende de la instrucción y tiene que venir del control principal, necesariamente. Y además, este bloque combinacional va a recibir los campos función, como dijimos. Entonces recibe estos 2 bits y estos 10 bits. Recibe 2 entradas y genera los 4 bits de la salida que son para la A. Pero a la larga esto se puede armar con una tabla, una tabla de verdad. Y de vuelta, al hacerlo así, fíjense que yo ya estoy teniendo un lugar para, cuando tenga que agregar más instrucciones tipo R, todas se cambia esta tabla de verdad. ¿Estamos? Y es adecuar los campos estos al UOP a todas las demás funciones que yo quiera agregar. Pero en principio ya me permite fácil expansión. ¿Estamos? ¿Cómo me queda entonces la segunda versión del camino de datos? Agregué yo este bloquecito acá. ¿Lo ven todo? Que es el control local de la ALU. Que me va a generar, ya no saqué los 4 bits de acá, los pongo acá, estos 4 bits. Y este control de la ALU recibe, ¿de dónde? Recibe de acá, de la instrucción, todos los campos función. Y además recibe el ALUOP, que sí son la señal de control que me está quedando, que son 2 bits. Entonces, ¿qué gané? Ustedes dicen, bueno, sigo teniendo 7 señales de control. Sí, es verdad, sigo teniendo 7 señales de control. Esta es un poco más chica, ahora son 2 bits en vez de 4. Ustedes me dicen, tanto lío por 2 bits. Pero ya tengo previsto para futuras expansiones de más funcionalidades que yo quiera agregar de instrucciones tipo R o cosas para la ALU. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Y de dónde saldría entonces la luz? Del control principal. Es de donde van a salir todas las demás también. El ALUOP, fíjate, de acá, está bastante relacionado a lo que es el opcode. O sea, si es una instrucción load store, esto tiene que ser 0. Si es un branch, tiene que ser 1. ¿De dónde sale la luz? Del control principal que todavía no hicimos. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que viene en la diapositiva siguiente? Matías. Y los bits de función, porque en el ALU estamos tomando solamente los 2 bits de esta parte del doctor. Sí. De función no se pasan a ALU. Los bits de función no se pasan a la ALU. Lo pasas directamente al control de la ALU. Pero ese control no son solamente los 2 bits de ALU. No. Este control recibe los 2 bits de ALU y recibe todos estos bits de la instrucción. ¿Está? Que fíjate acá inclusive son 3 bits acá, este es el campo función 3, y estás recibiendo el bit 30. Solamente ahí en el dibujito. ¿Por qué el bit 30? Perdón. Porque el bit 30 es este. Es el único que te cambia. Fíjate que justo en estas 4 instrucciones son todos 0 menos este. Pero eso es casualidad, digamos. ¿Está? Si vos tuvieras más bits, necesitarías acá pasarle los
3 bits de función 3 y los 7 bits de función 7. Entonces, de cierta forma, nosotros deberíamos mandar el opcode al control y también al control general de nuestro sistema. No, porque los campos función no son parte del opcode. Vos mandás los campos función al ALU control. El opcode todavía no sabemos dónde lo mandás. Y esto sabés que depende del opcode. Entonces ahí ya estamos más cerca, digamos. El opcode va a donde sea que estamos decodificando. A donde sea que estamos decodificando. Pero eso Exactamente. no me agrega más retardo. ¿Qué cosa? El ALU control. Depende de agrega dónde. Porque acá, fíjate, ¿esto qué requiere? Requiere la instrucción. La instrucción la tenés una vez que sale de memoria. Entonces no hace falta esperar al banco de registro, por ejemplo. Pero la manda a control y yo tengo que esperar que el control aplique la tabla y pueda mandar la señal de control. No, o sea, me refiero ahí, no alargaría más un tiempo de trabajo de control y puedan tener más un tiempo de retardo para que las ALU, aumente el tiempo de retardo de las ALU, en resumen. No, porque mira, lo hacen paralelo con entender signos, hacer... Claro, o sea, hasta ahora se puede ir haciendo en paralelo con bastantes otras cosas. Pero acuérdate que todas las señales se propagan al mismo tiempo. ¿Sí? Después vamos a ir viendo todos los retardos. Porque seguro que, o sea, esto tiene un retardo, como todo. Entonces el tema es, vamos a ver cuál es el peor. ¿Sí? Cuál es el más largo. Pero sí es verdad que va a tener su retardo. Después vamos a ver si es mejor o peor. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a ver el control principal ahora. ¿Cómo hacemos para el control principal? Tenemos que decodificar la instrucción. Necesitamos establecer, la salida tiene que ser 6 señales de control de 1 bit y una señal de control de 2 bits. O sea, necesitamos 8 bits a la salida. Perdón, 7 bits a la salida. ¿Vale? No, 8 bits a la salida. Dije, ¿estamos? Ahora, ¿esos valores de qué dependen? En principio, del opcode. Nada más. Entonces necesitamos, ¿cuántos bits tenía el opcode? ¿Se acuerdan del formato? 7. Entonces necesitamos 7 bits de entrada para generar 8 bits de salida. Lo bueno es que es totalmente combinacional. Las salidas dependen únicamente de las entradas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Una tabla de verdad. De vuelta. ¿Estamos? Una gran tabla de verdad, pero tabla de verdad al fin. ¿Estamos? Pero eso es solo por Gerrit, si no sería una MEP. Esto es porque estamos haciendo un procesador que tiene un camino de datos que ejecuta todas las instrucciones en un solo ciclo. Entonces, para este control, todas las señales de control que necesitamos en el camino de datos dependen únicamente del opcode. ¿Estamos? Es un caso particular. Tiene algo de razón, Agustín. Entonces, antes de ver eso, ¿qué es lo que tenemos que ver acá? ¿Cómo sería la tabla de verdad? Fíjense que directamente acá pongo instrucción, pero acá vendría el opcode. El opcode correspondiente a una instrucción tipo R. ¿Por qué? Porque las instrucciones tipo R tenían todas el mismo opcode. ¿Se acuerdan? Y la diferencia estaba en el campo función. Y de eso del campo función yo lo mando no al control principal, se lo mando al control de la ALU. Entonces fíjense que ellos son 10 bits que yo estoy evitando mandar al control principal. Entonces ustedes esta tabla de verdad que en vez de tener 7 entradas y 8 salidas, podría tener, ¿cuánto sería? 17 entradas. Ya parece que es más complejo, ¿o no? Entonces ahora se ve, está bueno haber mandado el campo función al control de la ALU. Me simplifica el control principal. ¿Lo ven un poquito? Ahora las entradas dependen únicamente del opcode. Entonces vos en este control principal tenés 7 entradas y 8 salidas. Entonces tu tabla de verdad va a ser grande. ¿Vamos? Pero si vos hubieras puesto los campos de función también para el control principal,
vos tendrías 10 bits más. Entonces tendrías 17 entradas. Y sería una tabla de verdad muchísimo más grande. Imagínense, porque ustedes ya deben estar pensando en los mapas de Carnot que tienen que ser para minimizar eso. ¿O no? No. Me gusta la manera de pensar. Pero bueno, lo bueno acá es que solamente dependen del opcode. Y las instrucciones tipo R tenían todas el mismo opcode. ¿Estamos? Entonces, directamente le ponemos acá el opcode de las tipo R, el opcode del load, el opcode del store y el opcode del branch. ¿Y cómo vamos generando la tabla esa? Se genera relativamente fácil. ¿Por qué digo relativamente fácil? Porque de vuelta, agarremos una señal de control cualquiera, elijan uno. Que no sea ALU-OP, elijan otro. A ver, ¿cuál dijo Benjamín? Memwrite. Esta. ¿Está? Entonces, agarremos esa señal de control. Es la señal de escritura de memoria de datos. Entonces venimos para acá. ¿Las instrucciones tipo R escriben en la memoria de datos? No. Entonces la señal memwrite tiene que ser 0. ¿La instrucción load escribe en la memoria de datos? No. Entonces ponemos un 0. ¿La instrucción store escribe en la memoria de datos? Entonces ponemos un 1. ¿La instrucción branch escribe en la memoria de datos? Entonces ponemos un 0. Y ya está. ¿Vamos? O sea, no tienen que hacer todas las combinaciones posibles. Directamente se fijan en esto y van generando las salidas en base a las instrucciones. Elijan otra señal de control. Mem to register. ¿Qué hace esto? Controla el multiplexor que elige si el dato a escribir en el banco de registro viene de la memoria con un 1 o de la ALU con un 0. Entonces vamos para allá. Es este. Las instrucciones tipo R ¿escriben en el registro? Sí. ¿De dónde viene el dato? ¿De memoria o de la ALU? Entonces ponemos un 0. ¿El load escribe en el registro? ¿De dónde viene el dato? Entonces ponemos un 1. ¿La instrucción store escribe en el banco de registro? Entonces, me da lo mismo. Pongo una condición de indiferencia. ¿La instrucción branch escribe en el banco de registro? Entonces pongo una condición de indiferencia, porque elija 0 o elija 1, me da lo mismo, porque no escribo. Y así lo van pensando para todas. Esta es la escritura en el banco de registro. La instrucción tipo R escribe en el banco de registro, ponemos un 1. Load escribe en el banco de registro, ponemos un 1. Store escribe en el banco de registro, ponemos un 0. Acá es importante. Branch escribe en el banco de registro, ponemos un 0. Entonces, fíjense que las señales que escriben, read-write, memwrite, nunca pueden tener condiciones de indiferencia. Siempre son o escribe o no escribe. No es me da lo mismo. ¿Estamos? Los multiplexores sí pueden ser condiciones de indiferencia. ¿Qué hago con ALU-OP? Acuérdense, en load store hemos dicho que ponía 0, 0. Entonces le pongo allá en los últimos dos 0, 0. Branch tiene que restar 0, 1. Y los tipos R eran 1, 0. ¿No? ¿Qué es lo único raro acá? Esta señal branch, que no estaba. ¿No? Porque en realidad, lo que yo tengo acá es, ahí tengo que controlar el multiplexor de arriba con PC source, o sea, una señal fuente de PC. Y yo no estoy generando acá una señal fuente de PC, estoy generando una señal de control branch, que fíjense es fácil porque es 0 para todas las instrucciones y 1 para el branch. ¿Y qué es lo que pasa? La señal esta de control PC source, fuente de PC, depende del resultado de la ALU, porque tiene que saltar si era iguales, o sea, si el resultado de la ALU me da un 0. Pero como bien había dicho Agustín, no me alcanza con eso. Necesito además saber si la instrucción es un salto.
Entonces tiene que saltar cuando es un salto y cuando el resultado de la ALU es 0. ¿Se entiende? Se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Y eso cómo lo hago? Con una compuerta. Una AND. ¿Vamos? Entonces, la señal de control del decodificador genera una señal de esta instrucción es un salto. Entonces, si la instrucción es un salto y si la salida de la ALU me da igual a 0, entonces activo la señal de control del multiplexor para que me elija, ¿dónde está? Para que me elija 1 en vez de 0. ¿Se entiende? Entonces, lo bueno de esto, como dije recién, es totalmente combinacional. Esto se puede implementar con una tabla de verdad. La tabla de verdad igual es grande, pero se puede simplificar porque hay un montón de condiciones de indiferencia. O sea, hay un montón de entradas que no son válidas, un montón de opcodes que no se corresponden, etcétera, etcétera. Sin embargo, la manera más fácil de implementar esto, lo más simple, es mediante una lógica de dos niveles, como suma de productos. ¿Se acuerdan de lógica de dos niveles, suma de productos? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Esto en teoría lo han visto en diseño lógico y lo han visto con un arreglo tipo PLA. Por más que suenen cosas difíciles, yo igual les voy a mostrar, si miran el de la imagen es esa. Que a la larga, ojo, no se corresponde exactamente con lo que acabo de ver, pero es bastante parecida. Y la idea es la misma. ¿Qué es lo que ustedes tienen? Van a tener todos los opcodes. ¿Estamos? Y lo que van a hacer va a ser un arreglo de compuertas AND, que reciben todas las entradas, o el opcode, o sea, las entradas o la entrada negada. ¿Sí? Y ustedes simplemente van a poner tantas compuertas como instrucciones o formatos o cosas que quieren poner. En nuestro ejemplo, la tabla tenía 4 entradas, porque eran instrucciones tipo R, load, story branch, entonces van a poner tipo R, load, story branch. Y acá lo que van a tener que hacer es cuál combinación de los opcodes me genera una instrucción tipo R. Cuál combinación de los opcodes me genera una instrucción load. Cuál combinación de los opcodes me genera una instrucción store. ¿Se entiende? Entonces, no importa, ustedes van a tener una cierta combinación de entradas, pero este se va a activar solamente cuando se cumpla la condición de las tipo R. ¿Está claro? No van a hacer mapas de kernel. Tampoco van a hacer esto, ¿no? Les estoy mostrando cómo es la mejor manera de hacerlo. Ahora, si entendieron esta parte, ¿cómo hacemos esta? ¿Cómo generamos las salidas? Simplemente conectamos las salidas nos fijamos en la tabla de verdad cuál era 1. O sea, cuándo se me activaba. Entonces, por ejemplo, habíamos visto memWrite. memWrite se me activa solamente con la instrucción store. Entonces conecto la instrucción store. Branch se me activa solamente para el branch. Entonces conecto esta salida con esta señal. Tengo algunas, por ejemplo, mem2reg, no, ¿cuál era el...? No me acuerdo cuál era. Pero bueno, read-write, por ejemplo, la escritura en el banco de registro, se me activa con las tipo R y con el load. Con cualquiera de las dos. Era 1. Entonces pongo una compuerta OR. Entonces, esta es la lógica de dos niveles. Una tira de compuertas AND que me filtra, digamos, las entradas, y una tira de compuertas OR que me selecciona a cuál de estos términos intermedios tengo que conectar para generar las salidas. Y con esto soluciona. Y esto es, entre comillas, facilísimo de implementar. ¿Estamos? ¿Por qué? Primero porque es combinacional. No tienen que hacer mapa de Carnot, no tienen que hacer reducciones de nada. Ustedes consiguen una PLA o algo así, lo implementan muy simple al control. Porque la tabla de verdad queda literalmente así. ¿Estamos?
Entonces no tienen que hacer 2 a la 7 combinaciones y escribirla entera y reducirla con Carnot y marcar todas las indiferencias. Simplemente ponen las 4 de estas, que pueden ser más, y van a tener que poner las 4 AND y marcar las señales de salida, cómo las conectan. Entonces, de vuelta, supongamos que ahora yo quiero agregar una instrucción nueva. Es decir, uy, además de las instrucciones que teníamos, quiero agregar una instrucción nueva, otro salto, otro load, otro tipo R. Ponemos la compuerta AND. ¿Qué es lo que habría que hacer? Primero, ven el camino de datos. Se fijan si con el camino de datos que tienen pueden hacer o no. ¿Vamos? Ah, me hace falta agregar un sumador, me hace falta agregar un multiplexor, me hace falta, vayan viendo qué es lo que les hace falta. ¿Vamos? Luego van a ver las señales de control y van a tener que agregar una nueva línea al control con mi nueva instrucción y van a tener que definir qué valor tiene esta señal de control para mi nueva instrucción y así con todas las señales de control. Y si ustedes agregaron algún componente, van a tener que definir la señal de control de ese nuevo componente para todas las instrucciones existentes. O sea, agregar una nueva instrucción me implica agregar una nueva fila en esta tabla de verdad, que vendría a ser agregar una nueva AND en el PLA. Y agregar un nuevo componente que tenga una señal de control me implica agregar una nueva columna en esta tabla, que implica agregar una nueva salida en la PLA. ¿Estamos? Sí. ¿Todo bien? ¿Cómo queda esto? Ahí. Y si prestan atención, es lo mismo que venimos viendo. De pedacitos, solamente todo junto. Está el fetch, memoria de instrucción, sumador para suma PC más 4. Después viene todo el banco de registro a la constante inmediata. El campo función también viene para el control de la ALU y el opcode viene para el control. ¿Vamos? El banco de registro lee los registros. Los lee siempre, independientemente si los use o no. Y después, según sea la instrucción, porque el campo, el decodificador va a controlar esto para ver si tengo que elegir como segundo operando el banco de registros o la constante inmediata. La ALU hará lo que tenga que hacer, sumará, restará, hará una operación lógica. Si es una instrucción load y store, accederá a memoria. Y si es una instrucción load o una tipo R, guardo el resultado después en el banco de registro. El branch, eventualmente, si es un salto, yo genero la instrucción de salto, la señal de control de salto. Suma acá, la constante viene acá en signo, la sumo a PC. Y este tiene la compuerta AND, que me hace la señal de control si es un salto. Y si este salto, o sea, el resultado de la ALU me da 0, o sea, que es un salto igual, entonces controlo este multiplexor y me escribe PC. Y de esa manera tengo mi camino de datos completo que me hace todas las instrucciones que vimos en un ciclo. Lo fuimos haciendo paso a paso, despacito, y fuimos conectando todo como nos convenía. ¿Sabes? No escatimamos recursos, no hay que ponemos, simplificamos acá el control de la ALU porque me simplifica el control principal, me permite expandir después, y ya ahí están todas las señales conectadas. Este es un 4 que es fijo, porque siempre va a ser 4. ¿Preguntas? ¿Vamos a tener que hacer un diseño así después de dibujar para el parcial? Espero que no. En general para el parcial, o sea, para el práctico primero, y después quizá para el parcial. ¿Seguro que sí tiene que ser uno de esos juegos? No, en general no, es al diseño del procesador, un ciclo único, ¿viste? En clase, agregue la instrucción y te agregan uno.
Entonces, no, pero fíjense, ¿qué es lo primero que tienen que hacer ustedes? Ver si ese ya les sirve o no. Entonces ustedes van a tener que ver, yo tengo que agregar una instrucción, no importa, agarre una cualquiera. Con esto, así como está, ¿me alcanza o no me alcanza? Entonces la respuesta es que probablemente sí. Y si tienen que hacer cosas es, tiene un cable más, cambia una cosita, son detalles. Y de ahí modifican el control. Siempre, primero el camino de datos, después el control. ¿No? Pero no van a tener que hacer uno de nuevo. Es partiendo de esa base. ¿Qué cambio le tenés que hacer? Y suponiendo, profe, que queramos agregar una instrucción load, en este caso deberíamos agregar o directamente consideramos los bits del opcode en el control para diferenciar las dos instrucciones, o tenemos que cambiar todo algo, por ejemplo. Pero es que la instrucción load, primero ya la tenemos. Voy a decir, por ejemplo, quiero agregar una instrucción load byte. Por ejemplo, la instrucción load byte, ¿qué haría? El fetch, el mismo. PC, ACM de PC, PC más 4. El banco de registro, igual vas a leer el registro fuente, porque lo vas a leer igual, para calcular el modo de direccionamiento. La ALU va a sumar eso más la constante, extendida en signo, porque lo va a usar, el direccionamiento es el mismo para load byte que para load. Entonces, con esto va a generar la dirección. Va a acceder a memoria, igual. Te va a traer un dato. Lo que pasa es que ese dato, en vez de ser de 32 bits, va a ser de 8 bits. Entonces, ¿qué es lo que tendrías que agregar? De algún lado acá, un extensor. Que si es un LB común, te lo extiende en signo, y si es un LBU, te lo extiende con ceros. Claro, y ahí debería mandar un bit de control, digamos. De alguna manera, sí. Pero fíjate que estás reutilizando el 95%. Te hace falta agregar un extensor de signo. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Nos quedan 5 minutitos. ¿Qué es lo que nos queda en estos 5 minutitos? Las consideraciones de timing que lo vienen obsesionando a Benjamín desde que hemos empezado la clase. Es importante el timing, porque tiene razón. O sea, venía obsesionado, pero venía obsesionado bien, digamos. Decía, esto se tiene que hacer en un solo ciclo. Todos los registros, bancos de registros, memoria se escriben cuando llega el clock. Entonces, llega el clock, se escribe, y a partir de ahí yo tengo que, esto tiene un retardo, se propaga acá, y las señales se empiezan a propagar por todos lados. Imagínense caños de agua, ustedes abren el caño y el agua empieza a moverse por todas partes, como señales eléctricas. Se va por un lado, se va por el otro, esto tiene un retardo, esto tiene un retardo, esto tiene un retardo, todo tiene un retardo. Algunos son más significativos que otros, pero todos se van propagando al mismo tiempo. Y el chiste acá va a ser encontrar el mayor retardo. ¿Por qué? Porque si se acuerdan al principio hemos visto que como todo es combinacional, el ciclo tiene que estar, o sea, entre flanco y flanco yo tengo que aguantar todo el retardo combinacional. Entonces tengo que buscar el mayor. ¿Está claro? Y eso se busca, digamos, o sea, lo que se llama es buscar cuál es el camino crítico. ¿Cuál es el camino que más demora de todos los caminos posibles? Porque de vuelta, vean esta imagen y piensen en el SRC1 o en el SRC2. ¿Cuántos bases tienen acá? Ni sé. No se van a poner a contar porque bases, no existe el concepto de base. O sea, van todos los cables conectados como me conviene, van directos. Entonces el tema es ver por todas esas ramas cuál es la más lenta. A ir analizando todas las posibilidades de ver qué se hace en paralelo y qué se hace lo más lento. Entonces, para determinar el camino crítico tengo que ver la instrucción que me use más unidades funcionales. ¿Y a qué le llamo unidades funcionales? A los bloques más grandes, a los bloques que hacen más tareas importantes, que son la memoria de instrucciones y la memoria de datos, el banco de registro, la ALU,
escribir el resultado de vuelta en el banco de registro. Los multiplexores no son unidades funcionales. El control podría ser, pero a la larga siempre se hace en paralelo con alguna otra cosa. Profe, ¿puede ser load y store la completa? ¿Qué opinan ustedes? Podrían ser la respuesta. Nuestro peor caso es la load. ¿Por qué? Supongan que las memorias tienen un retardo de 200 picosegundos. La ALU y los sumadores también de 200 picosegundos. El banco de registro de 100. Y todos los demás registros son despreciables. ¿Cuánto demora el load? Ya, Mauricio está quemado. No tengo el dibujo, digamos. Eso se soluciona muy fácil, mirá. ¿Cuánto demora el load? Tengo PC. De ahí, 200. De ahí vengo para acá, 100. Vamos, 300. De ahí vengo para acá, 200 más. ¿Cuánto vamos? Después el load accede a memoria. Son 200 más. 700. ¿Y ya terminó? Tengo que escribir en el banco. 100 más. Entonces el load demora 800. Todo eso tiene que ser en el mismo ciclo. O sea que el ciclo tiene que durar 800. Pero pará. La pregunta es, ¿cuánto demoran las demás? O sea, deberíamos hacer el mismo análisis con todas las instrucciones. Y yo ahí les dije que el load es la que más lenta. Pero verifiquemos. Agarremos una. El store. Agarramos, esto era 200. Después lee el banco de registro. Sí. O sea, son 300. ¿Suman la ALU? Sí. 200 más, vamos, 500. ¿Accede a memoria? Sí. 200 más. 700. Pero ya termina. No graba en el banco de registro. Entonces nos quedamos en 700. Hagamos una tipo R. Rápido. ¿Accede a memoria de instrucciones? Sí. 200. ¿Accede al banco? Sí. 300. ¿Accede a la ALU? Sí. 500. ¿Accede a memoria? No. ¿Accede al banco de registro para escribir? Sí. 600. El branch lo dejo para que lo hagan en la casa. Bonito. Pero ¿qué es lo importante? Ya saben que el peor caso es el load. Entonces, cuando ustedes en el práctico tengan que agregar una nueva instrucción, no solamente agregan el camino de datos, se fijan si hay que agregar algo, capaz que no. Se fijan si hay que agregar algo al control, cambian el control, seguramente la instrucción sí. Y lo después que tienen que hacer ¿es la peor instrucción o no? ¿Es peor que el load? Porque si es peor que el load, me modifica ¿qué otra cosa? El tiempo de ciclo. Sí. En este caso no convendría verlo si lo podemos hacer como una pseudo-instrucción. Bueno, en ese caso habría que ver si yo agrego una instrucción y es peor que el load, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que le pasa acá al load? Es lo que dice después. Este diseño está violando uno de los que eran nuestros principios de diseño. ¿Se acuerdan cuál? A la larga estamos castigando a todas las instrucciones por culpa de la más lenta. Y si ponemos una que es peor, va a ser peor todavía la situación. ¿Estamos? Entonces, esto nos lleva a un gran problema de performance. Porque tenemos un CPI igual a 1, que era nuestro objetivo de diseño, hacemos todas las instrucciones en un ciclo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese ciclo es largo. ¿Por qué? Porque está pensado, tiene que soportar el peor caso, que es el del load. Entonces tenemos un solo ciclo, lo cual es muy bueno, pero es un ciclo muy largo, lo cual es muy malo. ¿Estamos? Y tampoco se puede hacer un reloj variable para cada instrucción. De manera que, bueno, si yo tengo una instrucción load, entonces hacemos un periodo de tanto. Pero si hago una instrucción tipo R, aumento la frecuencia. No funciona así. El reloj es fijo. Y además estamos duplicando recursos. ¿Por qué? Porque dijimos, tenemos que sumar, pongamos un sumador. Y tenemos que sumar de vuelta, pongamos otro sumador.
y tenemos memoria, pongamos otra memoria. Y duplicamos y ponemos más, y eso a la larga es más área, y eso a la larga es más costo. Entonces tenemos un procesador que me ejecuta en un solo ciclo, pero que ese ciclo es lento. Entonces voy a tener, o sea, el ciclo va a ser largo, voy a tener baja performance, y voy a tener que es un procesador caro, en cierto modo. ¿Vamos? Pero tenemos nuestro primer camino de datos, con control y todo, lo hicimos. Y tiene el CP igual a 1, que es bueno, algo bueno tiene. O sea, lo que tiene mucho potencial para mejorar. Y eso lo vamos a ver en la clase del miércoles. En resumen, rapidísimo, empezamos del RTL, fuimos construyendo paso a paso, definimos los valores de señal de control, diseñamos el control principal, logramos el objetivo, pero T es muy grande, ¿no? Y no cumple con un principio de diseño, ¿no? La clase que viene vamos a empezar a ver cómo podemos mejorar esto. Diapositiva de agradecimiento y fin. Chao, hasta luego.